al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual está en medio nuestro. Gloria a Jesús. Pueden prender las luces, gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios, y para nosotros es más que un placer estar en este lugar. Es una bendición de Dios poder estar una vez más frente a ustedes para predicar y disertar la palabra de Dios. Bendecimos los hijos de la casa, los hermanos que nos visitan, los bendecimos. La pareja de pastores, la hermana, gloria al Señor, que están en medio nuestro, el pastor Godson, que está en medio nuestro del movimiento, y los hermanos, gloria al Señor, y amigos locales que nos honran con su presencia. Bendecimos a Aida, a Ingrid, toda la familia de Malta que está aquí, gloria al Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer, hermano, lo que está haciendo Malta. Traer a su familia, gloria al Señor, a escuchar la palabra de Dios. Así que vaya conmigo rápidamente a la Biblia. Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, gloria al Señor. Vamos a tener una porción de la palabra del Señor, una porción poderosa de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos en este tiempo, gloria al Señor, donde Dios está hablando a su pueblo, gloria al Señor. Vamos a leer en Jueces capítulo 2, en su versículo 10. Jueces 2, 10. Vamos a leerla, gloria al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2:10. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Levante su mano derecha conmigo y dé gracias. Padre, gracias, Señor, por tus palabras que son benditas, que son vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender, a comprender tu palabra, Señor, que no seamos solo oidores de ella, sino seamos, Señor, hacedores. Te pedimos que nos hable, Señor, que nos visite, Señor, y nos hagas comprender tu palabra de una manera sobrenatural. Te pedimos que te glorifiques como sabes hacerlo, de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Pueden sentarse, gloria a Jesús. Vamos a disertar la palabra de Dios con el tema aprobados por Dios. Dígale a alguien, por favor, aprobados por Dios. Semanas anteriores estuvimos hablando de la condición del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Estuvimos hablando que luego que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto a través de un líder llamado Moisés, dice que el pueblo pasó unos 40 años en el desierto a causa de su desobediencia y de su rebeldía. Allí Dios se manifestó con milagros y con prodigio, y levantó hombres y mujeres que también temían al Señor y ayudaban a Moisés a juzgar al pueblo. Entre estos hombres se encuentra un tipo llamado Josué, un hombre que estaba con Moisés en las actividades que Moisés tenía con Dios. Dice que este hombre llamado Josué, hijo de Nun, era un hombre que siempre estaba de la mano con Moisés. De hecho, dice que este hombre llamado Josué era servidor de Moisés. Luego vemos que Moisés muere y Dios traslada el liderazgo o levanta como líder del pueblo
a este servidor de Moisés llamado Josué. Dice la palabra que a través de Josué, que fue uno de los 12 espías enviado por Moisés, yo no sé cuántos se acuerdan de esa historia, cuando Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra prometida, pero de los 12 espías vinieron 10 diciendo que esa gente son muy fuertes, no podremos vencerlo, y esa gente vinieron hablando cosas feas, pero hubieron 2 hombres que se levantaron, dice la Biblia, con un espíritu diferente, que era Caleb y era Josué, y dice que Josué fue escogido por Dios para liderar el pueblo luego de la muerte de Moisés. Este hombre se manejó en aquel tiempo como un conquistador, porque a través de hazaña y de fortaleza y de estrategias que Dios le daba, pudieron conquistar y pudieron entrar a la tierra y poseer tierra. Pero la Biblia enseña que luego de que muere este hombre llamado Josué y que muere toda aquella generación, el pueblo de Israel se corrompe. El pueblo de Israel deja a Dios. El pueblo de Israel se olvida de todo lo que Dios había hecho por ellos. De hecho, la Biblia enseña de que se levantaron jueces que siempre que el Señor, gloria al Señor, permitía que el pueblo de Israel fuera atacado y fuera amedrentado por otras naciones a causa del pecado, Dios levantaba un juez, libertaba al pueblo. El pueblo era libre por un tiempo. El pueblo, gloria al Señor, gozaba de la libertad que Dios le otorgaba a través del juez. Cuando el juez moría, el pueblo volvía y se corrompía. De hecho, se hablan de 13 jueces, 12 hombres y una mujer. Cuando usted va por las páginas de la Biblia, se va a dar cuenta que era algo repetitivo. El pueblo de Israel no aprendía. El pueblo de Israel no obedecía la palabra de Dios. De hecho, usted va a encontrar de repetidas veces cuando el autor del libro de los jueces dice: y en Israel no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente hacía lo que le venía a su cabeza, no conforme a los mandamientos y a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria? Aleluya. El pueblo estaba que hacía lo que le parecía. El pueblo no se guiaba por las enseñanzas de Moisés. Dice que el pueblo se corrompió detrás de los Baales, detrás de la idolatría. El pueblo caía en idolatría y Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. En tiempos pasados vimos la historia del primer juez que Dios levantó, llamado Otoniel, el cual era hermano de Caleb. Este hombre libertó al pueblo de Israel. Luego vimos otro hombre llamado Ayod. Este hombre que era, ¿se acuerda? El que era izquierdo, aquel que tenía una deficiencia según la antigüedad, pero que Dios levantó con mano fuerte para libertar al pueblo de Israel. Luego de esto, Dios levanta otro juez que se levanta, gloria al Señor, y se menciona de una manera rápida. La Biblia lo menciona como Sagar. En el capítulo 3, versículo 31 dice: después de él fue Sagar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Luego de este hombre se levanta una mujer llamada Débora. ¿Se recuerdan de Débora? Gloria al Señor. Y de Barak, el cual hablamos aquí. Pero hoy vamos a hablar de un juez que Dios levantó en tiempos de crisis, de un juez que Dios levantó en tiempos oscuros de Israel. En el capítulo 6 del libro de los jueces nos habla de que el pueblo de Israel, Dios lo entregó en mano de Madián. Dios lo entregó en mano de este pueblo a causa de que el pueblo había dejado la ley de Jehová. Todo aquel que deja la ley de Dios, Dios lo entrega en mano de sus enemigos. Oh, pastor, eso es muy duro. No, lea la Biblia para que usted vea. Todo aquel que deja la ley de Dios, el Señor lo deja en mano de sus enemigos. Pero cuando el pueblo clama, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se aparta,
aparta, cuando el pueblo reconoce su pecado, cuando el pueblo se humilla en la presencia de Jehová, el Señor dice: yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro, yo rompo. Ay, alguien tiene que adorar a Dios. Y dice que cuando el pueblo de Israel se veía siendo perseguido por este pueblo Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? El nombre Madián significa desacuerdo o juicio. Dice que Madián era un hijo de Abraham con Cetura. Recuerden, allá en Génesis, recuerden que la mujer de Abraham era Sara. Pero cuando Sara murió, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura. Y con esta mujer él tuvo hijos, diferente de Ismael, diferente de Isaac. Y uno de estos hijos era Madián. Por eso es que la nación se llama Madián, porque descendía de este hombre. Regularmente en aquellos tiempos se le ponía el nombre del patriarca o de la persona que había dado inicio a esa ciudad. Por eso es que hoy usted conoce la tierra de Israel como los israelitas, porque Israel era Jacob y él fue un patriarca. Entonces la Biblia dice que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, cada vez que Israel tenía provisión, ellos venían como langosta. ¿Qué hace una langosta? La langosta destruye el cultivo, destruye lo que hay. De hecho, la langosta es como si fuera una plaga que cuando ella llega acaba con todo y destruye. ¿Quiénes eran los amalecitas? Dice que los amalecitas eran descendientes de Esaú. Ustedes recuerdan de Esaú, aquel que nació del vientre, gloria al Señor, de esta mujer llamada Rebeca, gloria a Dios, y de Isaac, gloria a Dios. Tuvieron dos niños mellizos, uno llamado Jacob, otro llamado Esaú. Estos amalecitas eran descendientes de Esaú. Y los hijos del oriente eran aquellas naciones que estaban alrededor de ellos. Y dice que ellos llegaban cada vez que el pueblo de Israel tenía provisión. Y dice que en el versículo 13, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y lo atacaban. Lo primero que el pueblo enemigo hacía era que atacaba a Israel. ¿Por qué lo atacaba? Para ahuyentarlo de los cultivos. Atacaba a Israel para ahuyentarlo de la tierra que estaba sembrada. Dice que ellos iban, versículo 4, y acampando contra ellos. Acampar significa que las tiendas la ponían en la tierra de Israel y ahí vivían para comerse las provisiones que allí habían. Dice, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbaratarla. Fíjese que lo primero que hacían era atacar. Diga conmigo, atacar. Lo segundo que hacían era acampar. Y lo tercero que hacían era desbaratar. Porque el diablo primero te va a atacar. Él vuelve a querer acampar en tu territorio para desbaratar lo que tú estás construyendo en Dios. Pero yo conozco una iglesia que dice: diablo, aquí siendo levacaya. Alguien se levanta y dice: diablo, este territorio a ti no te talla. Alguien tiene que levantar su mano y decir: conmigo no. ¿Por qué ellos acampaban? Porque los israelitas huían. Dile a alguien: no huya del lugar donde Dios te puso.
No corras de donde Dios te posicionó. Porque el diablo te ataca para que tú dejes la iglesia, para que dejes de congregarte. Yo estoy hablando con alguien. Para eso es que el diablo te ataca. Él quiere que tú sueltes la posición. Yo estoy hablando con Nike Sama. El diablo te ataca porque quiere que tú sueltes lo tratado. Quiere que tú sueltes la adoración. Quiere que tú sueltes el Shaya. Yo estoy hablando con guerreros. El diablo te está atacando porque quiere tu posición. Shaya, Emakaya, Nai. El pueblo era atacado. El pueblo huía. ¿Y quién se posicionaba? Los enemigos. Dile a alguien: no deje que tu enemigo se posicione. Haga conmigo aquí: no deje que tu enemigo se posicione. Al diablo hay que sacarlo para afuera. No se le puede dar espacio. Los demonios, alguien tiene que adorar. Usted sabe, la gente, Ruiz, que cuando el diablo lo ataca, huyen. Ellos predicaban, ya no predican. Ellos cantaban, ya no cantan, Pastor Gozon, porque el diablo lo atacó. O porque el diablo se levantó contra ellos. Ellos dejaron de predicar la palabra porque el diablo se levantó como langosta contra ellos. Pero dile a alguien: mi posición yo no se la voy a dejar al diablo. Mi posición no se van a quedar con ella los demonios. Alguien tiene que adorar a Dios. Estrategia del diablo: atacarte para que sueltes lo que estás haciendo. Atacarte para que sueltes la obra. Te lo estoy diciendo yo, que el diablo me atacó con violencia la semana pasada. Y sentí un pensamiento que dijo: suelta la obra que está levantando en Monteplata, que ahí es que está la guerra. Shema. Yo le dije: me diste la clave. Ya yo sé que por ahí es que viene el asunto. Ahora es que se va a predicar. Shema. Ahora sacatana. Alaba a Dios si puede. El diablo te va a atacar para sacarte del territorio. Y se levantó una guerra tan fuerte, y yo estaba turbada. Shema. Y el diablo decía: suelta esta obra, mira la guerra que hay. Cuando salgo afuera de la casa de mi madre, mami se para. Tú sabes que ella tiene un bastón. Se para con el bastón y lo levanta. Yo no sé cómo ella se quedó parada sin el bastón, porque ella cogió el bastón y señaló la iglesia y dijo: ¿tú sabes por qué tú estás pleito? Por esa iglesia que se está levantando ahí. ¿Tú sabes por qué esto? Porque ahí se está predicando a Jesucristo. Eso fue mi mamá. Yo no sé, ella levantó el bastón y se quedó parada y señaló y dijo: por eso es que viene el pleito, porque se está predicando. El diablo no quiere que tú Dios mío, el diablo no quiere que tú prediques. Él no quiere que tú riegues la palabra. Él me quiere sacar de Monteplata hoy ahora. Él me quiere sacar, pero el pleito está casado. Dios mío. Yo no sé. El pleito está casado, Yunelsi. Aquí estamos sacando chispas. Donde llegó Dios, los demonios se van. Soma. Donde llegó Dios, la brujería. La brujería, la hechicería, los brujitos. Soma. Repacaya. Soma. Pero ven acá. Y brujito me va a sacar para afuera a mí. Si fue Dios que me mandó. Sendayema. Lepa.
Lipo, no estoy. Hay algo que se está rompiendo, te lo estoy diciendo. Siendo lepacaya. Yo no sé, pero yo cuento con unos cuantos guerreros aquí. Seis que saben cortarle cabeza a demonios. Sella. Todo principado, todo demonio, saca tu espada, tu lengua de fuego. Giselle, echa para acá. Sama, el diablo no quiere sacar de Monteplata. Sai, no quiere sacar de Villafaro, pero se equivocó el diablo. Se equivocaron los demonios. So. Yo no sé usted, pero por ahí en el mundo dicen de que estoy quillao. Estoy quillao. Usted no lo va a encontrar en el alfabeto, ni en el abecedario, ni en el diccionario, porque es una jerga, es un lenguaje propio de la tierra, de la nación donde vivimos. Entonces yo voy a usar esa jerga para decirle a usted: estoy quillao con el diablo y con los demonios. No me van a sacar de donde Dios me plantó. Se equivocaron. Se equivocó. Las tinieblas, los brujos, los hechiceros. Alguien tiene que adorar. Siéntese, deme un minutico. Yo no sé usted, yo estoy quilla. Esto es una jerga, si los rabacucos me oyen. Pero es porque ellos no saben cultura. Si supieran cultura, ellos entendieran, ¿verdad, profesor? Que el quillao es una jerga propia. Que usted no va a encontrar eso en los diccionarios de la lengua española, porque eso lo creó el dominicano. El dominicano vive creando muchísimas palabras raras. Usted no me dice que es raro. Usted sabe que la palabra para raro es que extraño, pero nosotros decimos raro. Dile a alguien: alaba ahora. Y el pueblo de Israel primero era atacado. Segundo, los enemigos tomaban la posición de ellos. Y tercero, dice la Biblia que yo leo, que ellos desbarataban. Diga conmigo: desbarataban. ¿Tú sabes cuál es el plan del diablo en tu vida? Desbaratarte. No juegues con el diablo y con las tinieblas. Porque si tú entraste a un territorio, tienes que estar preparado para aguantar presión de lo que viene en contra de tu vida espiritual. Porque esto no hay que predicar bonito, hay que aguantar presión cuando los demonios se levantan, cuando las tinieblas. La palabra dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué hacían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente? Que acababan con todo, destruían todo, se llevaban todo. Pero había una causa, y es que Dios lo había entregado por 7 años en manos de Madián, porque el pueblo de Dios se había desconectado de Dios. Y cuando alguien se desconecta de Dios, el enemigo hace con él lo que él quiere. Porque no es que a ti no te van a atacar, sí. El diablo se va a levantar contra ti aunque estés en santidad.
aunque esté guardando las leyes de Dios, Él te va a atacar y se va a levantar contra ti. Pero hay una diferencia en el que es atacado estando en los mandamientos de Dios, aquel que es atacado porque Dios permitió el ataque por su desobediencia y por su rebeldía. Porque hay gente que están en proceso no porque le están siendo fiel a Dios, sino porque desobedecieron a Dios. Y lo que están viviendo es fruto de su desobediencia. Pero dice que el pueblo se empobrecía. Versículo 6. Y en el versículo 6 ellos clamaron a Jehová. Y ahí se manifiesta la humanidad del hombre, que el hombre no puede hacer nada sin Dios. Ellos hacían lo que le parecía, pero cuando apretó la situación, cuando estaban sin comida, cuando estaban sin carne de ovejas, ni de bueyes, ni asno para cargar en el trabajo, ellos clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios a causa de los madianitas, ¿qué hizo Jehová? Versículo 8. Envió un profeta. Le envió un profeta a darle palabra, a recordarle lo que ya Dios había hecho en el principio. Versículo 9. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros. Versículo 10. Pero ustedes no han obedecido mi voz. El profeta le está diciendo: Dios le dice a ustedes que Él tiene autoridad para hacer lo que hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, de manos de Faraón. Pero hay un problema, que ustedes no escuchan mi voz. Ustedes no obedecen mi voz. Y dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dios te manda hoy a no temer a lo que te está haciendo la guerra. Dios te manda a alinearte al propósito para que Él te llamó. Dios te manda hoy a soltar todo aquello que no es del agrado de Él y aferrarte a su palabra, aferrarte a sus mandamientos, aferrarte a sus caminos, a caminar como Él caminó. Lo que Dios le está diciendo en otras palabras al pueblo es: para tú poder vencer al enemigo, tienes primero que alinear el camino. Porque a veces estamos peleando guerras, pero no estamos alineados. Estamos reprendiendo al diablo, pero estamos haciendo la voluntad del diablo. El Señor lo reprenda. Y lo que Dios te está diciendo: alinea tu vida a mi propósito, alinea tu vida a mi diseño. Suelta. Estos mensajes no sacan mucho amén, pero yo no vine a complacer a hombres. Yo vine a decirte: alíneate para que sea Dios peleando tu batalla. Alguien tiene que adorar. Mira, hay 3 que dicen amén. Porque a veces vivimos en la misma guerra. Y el libro de los Jueces es un ejemplo para nosotros. Cuando usted deja a Dios, Dios se aparta de usted. Cuando usted no camina como Dios quiere que usted camine, Dios se aparta de usted. Pastor, eso es muy duro. Ay, lea el libro de los Jueces completo para que usted vea. Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Quién tiene que acercarse primero?
Pero cuando usted está lejos de Dios haciendo lo que a usted le parece, para usted no hay ley. Usted es un chivo sin ley. Usted hace lo que le parece. Pero Dios permite que el enemigo lo ataque. No es para que usted sufra. No es porque Dios sea malo. Dios quiere provocar en ti un arrepentimiento genuino. Dios quiere quebrantar tu corazón delante de su presencia. No es que Dios quiere matarte, no. Es que Dios quiere darte vida. Es que Dios quiere alguien tiene que bendecir a Dios. Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún tú siendo malo, Él hace cosas que para ti sean malas, para ver si tú te pones bueno. Fíjese lo que hace Dios, que Él lucha tanto contigo que permite situaciones en tu vida para que tú endereces tus pasos, para que tú te alinees con Él, para que tú te pongas en la brecha a favor de la obra. Y Dios te aprieta la tuerca para que tú puedas reflexionar y decir como decía el pueblo de Israel: Señor, ayúdanos, sálvanos, haz algo con nosotros. Pero hay gente que tiene el corazón demasiado duro. Hay gente que culpa a Dios de su desgracia o de lo que le está pasando, y tú lo ves peleando con Dios. ¿Y por qué tú no permites eso? ¿Y por qué tú permites que me pasó aquello? Pero tú no miras tu desobediencia, tú no miras tu rebeldía, tú no miras. Mira, 3 aplaudieron. Porque oye, te estoy diciendo que hay gente que tiene que alinearse. Pero dice en el versículo 11, y me gusta eso de Dios, porque cuando el pueblo clama, aún el pueblo siendo el culpable de su situación, cuando el pueblo se humilla, conforme a lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere y se volviere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios es misericordioso. Y dice que un ángel, y no cualquier ángel, aquí hay una teofanía de Dios. Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre. Esta teofanía aparece aquí como el ángel de Jehová. Los eruditos dicen que cuando se habla de ángel de Jehová, no se está hablando de cualquier ángel. Si usted lee la palabra, aparecen muchos ángeles en la Biblia, pero regularmente o escasamente aparece ángel de Jehová. Los eruditos hablan, cuando digo los eruditos o los exégetas, estoy hablando de los hombres y mujeres que estudian a profundidad la palabra de Dios, que son personas que hurgan, que estudian y escudriñan de manera profunda las escrituras. Y dicen estos teólogos, ellos dicen que cuando se menciona en la Biblia o se traduce como el ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel, sino de una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Eso dicen los eruditos. No es que usted salga por ahí, la pastora dijo que el ángel de Jehová es Jesús en el Antiguo Testamento. Dicen los eruditos, los exégetas, los teólogos. Yo aquí leo el ángel de Jehová, porque este ángel se presenta y habla como si fuera el mismo Jehová. Él habla como el ángel, pero también habla como si fuera Jehová. Dice que el ángel se apareció y se sentó debajo de un árbol llamado encina, que estaba en Ofra, el cual es de Jehoás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué es un lagar?
lagar era un lugar rocoso donde se prensaban las uvas para sacar el vino. Eso era un lagar. Pero aquí está hablando no de uvas, sino de trigo. ¿Qué buscaba este hombre llamado Gedeón en un lagar? Cuando el nombre lagar es prensa para sacar el vino de las uvas. Muchos hablan de que este es un simbolismo del lugar de aflicción donde el pueblo de Israel se encontraba, donde el pueblo estaba siendo sacudido, asaeteado. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido, estaba sufriendo. Y el lagar representa lugar de sufrimiento, donde te pisan para extraer lo mejor de ti. Este hombre estaba en un lugar profético y dice que estaba sacudiendo el trigo. El trigo debía de sacudirse en un lugar que era un trillo. De la palabra trillo, que es el lugar donde se prepara el trigo, es que viene la palabra trillar. Porque trillar es la acción que se hace en el trillo para desconectar o para separar la paja del trigo. Esto se hacen con animales que van con unas ruedas en medio de este lugar para separar lo uno y de lo otro. Por eso es que cuando usted escuche la palabra trillar, es separar el trigo de la paja en el trillo. Pero aquí él no está en el trillo, está en el lagar. ¿Por qué está en el lagar? Dice, para esconder el trigo de los madianitas. Era como un lugar estratégico, porque ¿dónde iban a ir los madianitas a buscar el trigo? ¿En el lagar o en el trillo? No van a ir a buscar trigo en el lagar, porque ahí no se brega con trigo, ahí se brega con uvas. Pero este hombre estratégicamente se va a aventar el trigo en el lagar. Pero allí en el lagar se apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense qué palabra le suelta Dios a ese hombre en el lagar. En tu peor momento Dios se te va a aparecer. En tu peor momento Dios se va a revelar a tu vida. En tu peor momento Dios te va a dar palabra de fortaleza. Alguien puede adorar a Dios. Para Gedeón era su peor temporada. Estaba cosechando un trigo que probablemente no iba a poder consumir, porque el pueblo estaba viviendo un tiempo de guerra. Y por lo que dice él no estaba muy esperanzado. Él dice en el versículo 13: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Hasta Gedeón estaba oscuro. ¿De dónde venía el problema? El problema no lo tenía Dios, el problema lo tenían ellos. Pero él dice: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y fíjese por qué los eruditos dicen de que
El ángel de Jehová es la teofanía o la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y mirándole Jehová. Pero ¿quién fue que dijo que estaba primero? El ángel de Jehová. Ahora dice, y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjese la seguridad de Dios. Porque aunque tú dudes de lo que tú tienes, Dios no duda de ti. Aunque tú dudes de lo que tú eres, Dios está seguro de ti. Aunque tú tengas duda de que tú lo puedes hacer, ya Dios sabe lo que tú eres y quién tú eres en el mundo espiritual. Porque Él no te va a escoger a ti, ni te va a marcar a ti, ni te va a mandar a ti sin ver primero lo que tú eres en Él. Porque aunque tú estés en el peor momento de tu vida, lo que Dios puso dentro de ti no muere. El proceso no lo mata. La escasez no lo mata. La persecución no lo mata. A ti no te mata el diablo ni los demonios. A ti te llamó. Ay, 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 ay. Por eso Él dice: no te envío yo. Entonces Gedeón respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? Oiga, Dios le está diciendo: ve. Y Él está diciendo: ah, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, oye, Él le da a Dios una genealogía. Cuando la palabra dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová. Pero Él le está diciendo a Dios: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Él está diciendo: yo no tengo condiciones, yo no tengo estatus, yo no tengo bendición que dar. ¿Por qué Él menciona a Manasés? Porque cuando Jacob, antes de morir, José dijo: trae mis hijos Efraín y Manasés para que lo bendigas. Efraín era el menor, Manasés era el mayor. Los dos hijos de José, nacidos en Egipto. Manasés, que significa Dios me hace olvidar, y Efraín, Dios me ha hecho fructificar. Pero cuando ellos llegan, yo quiero dos niños aquí, por favor, para hacer el ejemplo. Dos niños, por favor. Venga, Gozón, usted es Jacob. Ven otro niño. Otro niño, por favor. Yo quiero que usted aprenda Biblia, hermano. Aprenda Biblia. Esto es Biblia. Esto es Biblia o no es Biblia, Gozón. Esto es Biblia. Esto no es de que cuenta de Paquito. Esto es Biblia. Mire, dos niños nada más quiero. Dos varones. Espérate, soy. Venga, varón. Usted es José. Usted es Jacob. Dice que estaba Manasés y Efraín, porque Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Entonces Jacob lo trajo. Ponte atrás de ellos, José. Tú le trajiste los niños a Jacob, y Jacob lo va a bendecir. Y dice la Biblia: no, espérese, varón, atienda aquí, que yo quiero que usted sepa Biblia, para que nadie lo engañe, para que usted entienda por qué
Gedeón menciona a Manasés ahí. Y cuando Jacob está ahí, que va a bendecir los hijos de José, mire, era una bendición tan fuerte que iba a marcar el destino de ellos, iba a marcar la trayectoria de ellos, iba a marcar todo en ellos. Y Jacob de repente hace lo siguiente. En la antigüedad, la mano derecha era la que se usaba para bendecir al primogénito. ¿Dónde corresponde la mano derecha del pastor Gozón? ¿Sobre quién? ¿Sobre Manasés o sobre Efraín? Porque en la antigüedad la mano derecha se utilizaba para bendecir al primogénito. Pero de repente Jacob hace lo siguiente: pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y José dice: padre, no, vaya, inténtele quitarle la mano. Intente quitarle la mano a Jacob. Y Jacob dice: no, espérate, déjame así, déjalo así. Porque José creía que él se había equivocado porque era viejo. Y Jacob lo estaba haciendo por revelación. Y cuando él bendijo, la bendición mayor se la dio a Efraín, que era el menor. Cuando todo el mundo esperaba que la mayor bendición iba a ser para Manasés. Y yo creo que aquí hay gente que están pensando que otro va a ser el bendecido, pero Dios va a cruzar la mano en esta noche. Y lo que estaba ay, alguien tiene que creer que hay bendición sobre Manasés, hay bendición sobre Efraín, pero hay bendición para mí. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿Y tú sabes lo que pasó? Pregúntame qué pasó. Que la bendición mayor se la dio Jacob a Efraín, aunque Manasés era el primogénito. Entonces Manasés vino a ser una media tribu pequeña, porque la bendición la tenía Efraín. Por eso usted encuentra aquí a Gedeón usando como excusa lo de Manasés, como dando a entender: nosotros no tenemos nada, nosotros somos de la familia pobre de Manasés, y yo el menor, para rematar, que ni siquiera era el primogénito. Pero Dios le sigue diciendo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo creo que hoy tú vas a derrotar a los que te hace la guerra como un solo hombre. Alguien tiene que aplaudir al Rey. Al parecer, esa palabra del ángel o de Jehová Dios frente a Gedeón cambió la perspectiva de Gedeón, cambió la mentalidad de Gedeón. Gedeón le dijo en el versículo 17: yo te ruego que si hallado gracia me permitas traer delante de ti una ofrenda. Porque ya Gedeón dijo: venga, que esto no es normal, esto no es cualquiera que está hablando conmigo, este no es cualquiera. Los israelitas no ofrecían ofrendas por ofrecer. Ellos ofrecían cuando sabían que había algo divino, cuando sabían que había algo de peso. Fíjese que él no va a ofrecer sacrificio, él va a ofrecer ofrenda, porque él sabía que la ofrenda iba a ponerle un sello a lo que Dios estaba diciendo.
En otras palabras, iba a decirle: yo te creo. Y hay gente que condena darle ofrenda a Dios, pero cada vez que usted le da ofrenda a Dios, usted le está diciendo: yo te creo. Yo creo que tú puedes pagar mi deuda. Yo creo que tú puedes pagar mi casa. Yo creo. Mira, hay dos o tres, parece que hay dos o tres que no ofrendan. Cuando usted ofrenda, usted le está diciendo a Dios: yo te creo. Yo creo lo que tú vas a hacer en mí, en mi finanza, en mi casa, en mi familia. Y dice que trajo Gedeón un cabrito, panes sin levadura, y puso la carne en un canastillo y el caldo aparte. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Entonces el ángel tenía un báculo. El báculo es como una caña que utilizaban los reyes, como una vara que usaban para sostenerse. También la usaban para caminar. Regularmente usted va a encontrar que Eliseo tenía un báculo Jacob. Hubieron hombres en la Biblia. Es algo parecido como lo que tiene el pastor. Y dice que el ángel con el báculo tocó la carne. Con la punta del báculo tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel se desapareció. Diga conmigo: se desapareció. Gedeón, cuando vio esto, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó su nombre. Dígalo, pastor, que así se llama su iglesia: Shalom Adonai. No se llama, donde usted estaba antes, donde usted se congregaba, ¿cómo se llamaba? Shalom. Y así le dijo el Señor a Gedeón: Jehová Shalom, que significa paz. Yo creo que hay alguien que hoy se va en paz. Ponte de pie en esta hora. Este tema es muy largo. Esta es la primera parte. Luego seguiremos con la segunda, la tercera, para que usted pueda entender lo que la palabra de Dios quiere decirle a usted. Yo creo que hay alguien hoy que va a empezar a creer en Él, que va a empezar a creer en Dios y en Él, que va a dejar de dudar de lo que tiene de parte de Dios, que va a dejar de creerse que no puede. Hay gente que ellos mismos marcan su caminar diciendo: no, yo no puedo, yo no sé, yo no voy a poder hacer eso, yo no voy a tener para ir al campamento, yo no voy a tener para... Hay gente que se marca, ellos mismos se ponen el candado. Ellos mismos, Pastor Gozo, se ponen la cadena, porque ellos dicen: no puedo, no voy a poder, no tengo suficiente palabra, no tengo suficiente energía, no tengo el conocimiento, soy el más pequeño de mi casa, yo vengo de Barahona, yo soy de Liapiña, yo soy de Asua, nadie va a creer en mí. Te tengo noticia: lo de Monteplata cogió Dios para revolucionar Villafaro. Lo de Asua cogió Dios para revolucionar. Ay, alguien tiene que entenderlo. Lo de Barahona, lo de San Cristóbal, a Dios no le importa de dónde tú vengas. A Dios lo que le importa es el plan y el propósito que Él tiene contigo. Y nosotros le ponemos límite a Dios, pero Dios no nos pone límites a nosotros en cuanto a su llamado, en cuanto a su propósito, en cuanto a su diseño. Él no te pone límites. Cuando Él te llama,
Él te llamó y punto. Él te llamó. Nosotros somos los que decimos: no sé, no puedo, me da vergüenza, tengo temor, soy pobre, no tengo para la gasolina, no tengo para nada. Por eso no tiene, porque vive diciendo que no tiene. Cuando cambies el lenguaje y empieces a decir: yo tengo, yo puedo, yo sé, yo lo voy a hacer con la fuerza de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia el lenguaje. Dile a alguien: cambia el lenguaje. Suelta el yo no puedo. Suelta el yo no tengo. Suelta el yo no sé. Suelta el que eso no es para mí. Suelta las palabras negativas y empieza a hablar palabra de reino. Empieza a hablar palabra de fe. Empieza a hablar palabra de cambio, palabra de progreso. Yo lo voy a hacer, yo lo seré, yo llegaré, Con esto termino. Yo le decía a Ámbar en estos días que yo soy nacida y criada en la provincia Monteplata, una de las provincias los cuales dicen que es más pobre, pero nosotros le llamamos la provincia Esmeralda, que es una piedra preciosa, el cual es una provincia que colinda con más de 6 o 7 provincias más. Tiene frontera con esas provincias y es la 4ª o la 5ª provincia más grande en territorio del país. Pero me crié en un pueblito sin zapatos, sin ropa. Ya usted sabe cómo son esos campos donde no hay ni luz ni carretera, donde la cosa se pone difícil, donde mi mamá tenía que ir a cortar arroz en el día para que le pagaran una lata de arroz, para ya llegar a las 6 a secarlo, a tostarlo, a cocinarlo, para dárnoslo a nosotros, que éramos 14 y dormíamos 6 en una sola cama. Y yo le decía a ella que cuando a mí me preguntaban: ¿y tú qué vas a estudiar cuando sea grande? Yo le decía: yo voy a ser administradora de empresas. Y me decían: tú estás loca. ¿Qué empresario le va a dar su empresa para que la maneje un Juan de los Palotes? Los empresarios le dan sus empresas a sus hijos para que la manejen. Y yo me le paraba como un gallito y le decía: es que yo no le voy a trabajar a nadie, yo voy a tener mi propia empresa. Nunca dejes que nadie te mate tu fe. Nunca dejes que nadie mate tu sueño. El diablo dice que no, pero hace rato que ya Dios dijo que sí. Y es tan fuerte que luego que emigré para acá, para la ciudad, para la capital, que ya tenía como 2 años y medio en la UAS. Yo no era de la que tiraba piedra, yo era de la que corría cuando la tiraban. Porque están 2 grupos, los que tiran la piedra y los que corren. Yo era de los que corría. Y cuando yo tenía 2 años y pico ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudiando administración de empresas, un tipo me dijo: ¿qué tú estudias? Yo le dije: administración de empresas. ¡Ja, ja! Estás perdiendo tu tiempo. Esa carrera hay demasiada gente estudiando eso. Tú estás perdiendo tu tiempo porque ningún empresario te va a dar su empresa. Cámbiate de carrera, tú estás a tiempo. Estudia como yo, que estudio ingeniería para hacer edificios, construcciones. Pero administración, ¡ja!
El tipo tuvo que irse para Nueva York a trabajar lavando baños porque no encontró trabajo en República Dominicana. Oh, mi alma adora la gloria. Y hoy el Señor me ayudó a tener mi propia empresa, porque un día yo lo declaré, yo lo creí, yo caminé en base a lo que yo creía. Por eso te digo que nadie te mate tu sueño, que nadie mate tu visión. Cuando yo estaba en el campo con las chancletas de calza así llenas de tierra, yo siempre decía: yo no voy a salir con una barriga, yo no voy a estar como esa muchacha por ahí. Yo voy a estudiar y me voy a hacer profesional y voy a tener mi carro y voy a tener mi casa. Yo no voy a estar por ahí de que chopeando, le decía yo allá en el campo. Y me decían: ¿y con qué tú vas a estudiar? ¿Y con qué tú vas a hacerte profesional? Yo dije: yo no sé. Lo que yo sé es que sé que Él sabe que yo sé lo que yo quiero. Levante su mano. Si hay alguien que tiene una visión, que tiene un sueño, que tiene un pensamiento, aunque lo veas difícil, aunque lo veas imposible, aunque pases hambre, aunque pase necesidad, aunque ahora sea duro, aunque estés pasando dolor, no dejes de soñar lo que tienes en tu mente. No dejes de pensar en ese negocio, no dejes de pensar en esa carrera, no dejes de pensar en ese plan que Dios tiene para ti. Hay planes eternos de Dios para tu vida. Hay planes de liberación para tu familia. Hay planes de cambio para tu familia. Y tú eres ese Gedeón que tal vez fuiste menospreciado, tal vez era la oveja negra de tu familia, como lo era yo, donde nadie pensó que de mí podía salir algo bueno, donde todo el mundo pensó que de mí no se sacaría nada. Pero Dios cambió la historia, la mano se cambió y la bendición me cayó encima. Alguien tiene que hoy atrapar que la bendición de Dios le cayó encima. Tengo la bendición de Dios. Ponle la mano encima a alguien que esté a tu lado. Póngaselo a su esposo, a su hermano. Yo no sé, busque a alguien. Ponga la mano, Rudy, ponga la mano a su esposa. Usted está demasiado lejos, está lento. Vamos a ver, ponga la mano a alguien, Rudy, que usted es empresario igual que yo. Busque a alguien. Esto es algo de fe, hermano. Busque a alguien. Efraín solo necesitó que la mano de Jacob lo tocara para que su historia fuera diferente. Tu hermano va a orar por ti, por tus sueños, por tus revelaciones, por tus peticiones delante de Dios. Él va a orar por ti y yo voy a orar también como sacerdote de esta casa, para que todos los sueños de Dios en tu vida sean cumplidos, para que ese negocio que está en tu mente, ese negocio que está en tu corazón, esa carrera universitaria que está en tu corazón, el diablo, los demonios no puedan detener el plan de Dios en tu vida. Hoy tú te levantas como ese Gedeón que cuando Dios le habló, él dijo: yo creo, yo lo creo, yo creo que Dios lo va a hacer, yo creo que Dios lo va a hacer. Alguien tiene que cambiar hoy su lenguaje y empezar a declarar que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios ya lo hizo. Veremos la mano de Dios, veremos el favor de Dios, veremos la misericordia de Dios, veremos cómo Dios va a obrar a nuestro favor, veremos la mano de Dios liberando nuestro territorio, nuestra familia, nuestra casa, nuestro ministerio. Todo será liberado en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Y la persona que continúa por este lugar, dele un aplauso fuerte a Cristo.